Salmo 126. Vamos a leer el Salmo 126 desde su subtítulo. Cuando hablé sobre el Salmo 3, les recordé o les enseñé que los subtítulos en los salmos son parte del texto. Así que los versículos que tienen 6 versículos como este salmo, en realidad tienen 7, porque el subtítulo hace parte del salmo. Entonces vamos a leer el Salmo 126 desde el subtítulo. Si ya tienen todos su Biblia en la mano, hermanos, esto es palabra de Dios. Cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a orar al Señor. Espíritu Santo, gracias por esta preciosa palabra, gracias por este texto hermoso. Ahora te rogamos que nos ayudes a entenderlo, que podamos ver en él esa parte importante del Evangelio de Cristo que está allí contenida, y que podamos llevarla a lo más profundo de nuestro corazón y utilizarla siempre y constantemente como una herramienta más muy útil en el acto de la autopredicación. Ayúdanos a formarnos en ese hábito y a tener una mente victoriosa en medio de nuestras angustias. A medida de que han pasado los días, algunos hermanos y hermanas se me han acercado hablándome de sus angustias, de sus dificultades, de sus tribulaciones, y yo quiero pedirte, Señor, en este momento por ellos, y que obres en su corazón el aprender esta práctica de la autopredicación, de tener victoria en medio de las pruebas, de tener paz, y si es tu voluntad, en el momento en que así lo decidas, les ayudes a superar, a soportar o a superar estas pruebas que están viviendo. Permite que la parte práctica de vivir en el poder del Evangelio sea aprendida por ellos y practicada por el resto de sus vidas. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de los Salmos registra todo tipo de experiencias del pueblo de Dios. Por algo es tan preferido, porque nuestra alma encuentra quien la comprenda en el libro de los Salmos. Allí encontramos experiencias de todo tipo. Experiencias de fortalecimiento en medio de la aflicción, que es lo que estamos tratando de desarrollar, pero también experiencias de arrepentimiento. Contra ti, solo he pecado. O rescate de los enemigos, una gran salvación, un gran rescate. Todo tipo de experiencias. Pero nuestro salmo en el día de hoy se concentra en una experiencia muy especial, que la hemos estado enfatizando a lo largo de nuestras conferencias, y es la cautividad del pueblo de Dios. Nuestro salmo se concentra en eso, la cautividad del pueblo de Dios. La experiencia de estar cautivo por algo o por alguien, por los enemigos del pueblo de Dios. Este salmo pertenece al grupo de los llamados salmos de ascenso gradual. La palabra cántico gradual señala eso, que este es un salmo de ascenso gradual.
Los salmos de ascenso gradual entre el 120 y el 134 se llaman así porque los judíos los cantaban cuando iban ascendiendo, es decir, caminando en ascenso hacia la ciudad de Jerusalén en las 3 peregrinaciones anuales que ellos hacían a la entonces llamada Ciudad Santa. No sabemos quién es su autor, ni dónde lo escribió, pero es probable, podemos suponerlo, no es seguro, pero es probable que lo haya escrito en Babilonia. La experiencia de estar cautivo, digamos, aunque aquí la estamos viendo de una experiencia histórica real, la experiencia de estar cautivo puede entenderse desde varios puntos diferentes. La primera es la que tenemos en nuestro texto, que es una experiencia histórica y real. Aquí se está hablando de la cautividad de la nación de Israel. Pero también se puede hablar de la cautividad de la raza humana. Incluso se puede hablar de la cautividad de la iglesia. E incluso podría hablarse de una cautividad personal, mía o tuya, muy específica. A pesar de ser nosotros redimidos, podemos estar en alguna forma en algún tipo de cautividad. La primera cautividad, la histórica, la que vemos en el Salmo, el pueblo de Israel la experimentó como un castigo. Debido al pacto que hizo con el Señor, un pacto condicional, si ellos desobedecían, serían atacados, destruidos por sus enemigos y llevados cautivos, pero no todos. Dios dejaría, como hemos insistido, un pequeño remanente que siendo cautivo recibiría la misericordia y la fidelidad de Dios para volver a ser libre. Así que siempre que hablamos de la cautividad en la Biblia, debemos de hablar de algo que Dios da a los cautivos, y es la promesa del fin de la cautividad. Los judíos, por razón del pacto, siempre tenían la promesa que fue dada en el pacto de tener libertad de la cautividad. Por tanto, este salmo encaja perfectamente con esa historia del pueblo de Israel. Pero cuando trasladamos la experiencia de la cautividad a toda la raza humana, decimos que cuando Adán pecó, él inmediatamente cayó y llevó a toda su descendencia a un estado de cautividad. El hombre es cautivo del pecado, cautivo del diablo, cautivo de la muerte y tiene segura una condenación eterna. Pero también a la raza humana cautiva, en esa forma le dio una promesa de ser libre de esa cautividad. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos esa gran promesa. Pero también cuando trasladamos esa experiencia de cautividad a la iglesia, cuando la iglesia está viviendo en el mundo, ella está como cautiva, en medio de naciones paganas, en medio de hombres malos, en medio de enemigos de Cristo y azotada por muchas aflicciones. Eso es como una especie de cautividad, pero más aún, se puede hablar de una cautividad de la iglesia cuando el verdadero evangelio desaparece y los ministros son lobos rapaces que abusan del rebaño, deforman el culto y el verdadero evangelio, deshonrando el nombre del Señor. Ahí podemos decir que esa es otra forma de cautividad. Podemos decir que esa iglesia está en un periodo de cautividad, pero aún así, la iglesia que está sobre la faz de la tierra, cautiva de esa manera, siempre tiene una promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero aún si llevamos la experiencia de ser cautivo al cristiano en particular, a pesar de que el cristiano es libre por la muerte de Cristo, él podría verse en algún momento cautivo de algún pecado específico por su ignorancia e inmadurez, como Pablo dice en Romanos 7:23, refiriéndose a la ley del pecado que mora en él, que le lleva cautivo. Es una forma particular de cautividad, pero aún ese creyente tiene una promesa de ser libre de la cautividad. Así que por donde quiera que miremos esta experiencia, Dios ha dado a su pueblo promesa de ser libre de la cautividad. Y eso es lo que vemos en nuestro salmo. El tema de nuestro salmo es la cautividad del pueblo de Dios y su final asegurado. Este salmo se escribió porque los cautivos estaban seguros que iban a salir de su cautividad. Así que analizarlo en su contexto histórico y redentivo y luego aplicarlo a nosotros hoy y a estas otras formas que hemos mencionado de cautividad será provechoso para nuestra alma y tiene todo que ver con lo que hemos dicho de autopredicarnos. El título que le he puesto a mi mensaje es El cautiverio de la cautividad.
el cautiverio de la cautividad. Y lo que veremos es qué es lo que cautiva o derrota la cautividad del pueblo de Dios y asegura su final. Es la promesa de Dios y los hechos de Dios que se cumplirán conforme a su promesa de que su pueblo será librado de toda cautividad. Y esa promesa de libertad no es otra cosa que el Evangelio. El Evangelio es la promesa del fin de toda cautividad. Eso es lo que vamos a ver en nuestro Salmo. Cuando empezamos a estudiar el Salmo, nos encontramos con una dificultad. Es una dificultad de traducción. Algunos traductores traducen los primeros 3 versículos del Salmo como algo pasado. Pero la mayoría de otros traductores lo traducen como algo futuro. En ambos casos no se altera el propósito del Salmo, que es enfocarnos en el fin de la cautividad. Pero yo voy a asumir que la traducción en la cual los primeros 3 versículos se presentan como algo futuro es la correcta. Y vamos a ver, para el estudio de nuestro Salmo, 3 cosas sencillas que se ven a simple vista en el texto. Estos judíos que estaban en la cautividad están haciendo 3 cosas. 1, están soñando. 2, están orando. Y 3, están trabajando. Entonces lo que vamos a ver en primer lugar es soñando con el fin de la cautividad. Versículos 1 al 3. En segundo lugar veremos orando por el fin de la cautividad. Versículo 4. Y en tercer lugar, trabajando para el fin de la cautividad, versículos 5 al 6. Veamos en primer lugar, soñando con el fin de la cautividad. Versículo 1, dice en su primera parte, cuando Jehová, recuerden el nombre de Jehová, Dios de pacto, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Aquí tenemos que hacerle algunas preguntas al texto. Algunas son un poco obvias, pero las voy a hacer para que nos metamos más en el contenido del texto. La primera pregunta es, ¿quién está en cautividad? ¿Quién está en cautividad? Bueno, la respuesta es obvia, es Israel. El Israel del antiguo pacto que fue llevado cautivo a Babilonia. Es Sión, la nación de Israel, la del antiguo pacto. Pero, como dije en la introducción, esto podría ser equivalente a otros estados que pueden ser llamados cautividad y por tanto el Salmo tiene esa múltiple aplicación. Entonces, ¿quién está en cautividad? Aquí obviamente el pueblo de Dios. Y vamos a decir el pueblo de Dios en cualquiera de sus formas. ¿Cómo se siente Sión o el pueblo de Dios estando en cautividad? Es decir, ¿qué se siente vivir en cautividad? Veamos lo que nos dice otro salmo precioso, el Salmo 137. Del 1 al 4, los cautivos plasmaron en este salmo de lamentación el dolor que experimentaban de estar cautivos. Salmo 37 del 1 al 4 dice, junto a los ríos de Babilonia, aquí sí no nos queda duda de que estaban en Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo se siente el pueblo de Dios viviendo en cautividad? Hermanos, mal. Y por eso es que el cautivo anhela con todo su corazón el fin de ella y está seguro de la promesa de Jehová. La cautividad es dolorosa, la cautividad es una realidad y eso nos conecta con lo que hemos dicho, que una mente preparada para la aflicción sabe que vivir en este mundo es difícil, es como vivir en el cautiverio. Pero la primera frase de ese versículo nos lleva a preguntarnos también, ¿quién librará a Sión de la cautividad? Y el texto dice claramente, Jehová. Cuando Jehová, porque solo Él puede hacerlo. Nuestros enemigos son superiores a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna fuerza. Nosotros no podemos esperar librarnos de la cautividad por nosotros mismos. Nosotros dependemos del que nos llevó en cautividad para liberarnos de la cautividad conforme a su plan.
Ahora la otra pregunta, ¿por qué los librará de la cautividad? Y hermanos, esto es lo que yo espero que quede muy obvio y que tiene que ver con el Evangelio. Dios nos librará de la cautividad porque Él lo ha prometido. El Evangelio es la promesa de nuestra liberación total. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el fin de toda cautividad y nosotros debemos tener eso siempre en mente. Este primer punto es soñando con el fin de la cautividad. Porque ellos estaban seguros de que Jehová los libertaría, porque Jehová lo había prometido. Y cuando los libraría de la cautividad, el profeta Jeremías les dejaría claro que ellos estarían 70 años en Babilonia. Pero ahora viene el punto más importante, que es lo que señala el título de mi primer punto. ¿Cómo nos sentiremos, o hablando de Israel o de nosotros, cómo nos sentiremos cuando Jehová nos libere de la cautividad? Y aquí viene el énfasis del pasaje. Versículo 1, parte B, dice, seremos como los que sueñan. Por eso es soñando con el fin de la cautividad. Y esta expresión, seremos como los que sueñan, lo que nos está queriendo decir es algo indescriptible. Es algo que no se puede decir. Dice en el verso 2, entonces nuestra boca se llenará de risa. Y la idea de risa aquí es una gran risa. Es una risa también indescriptible. Y dice, y nuestra lengua de alabanza. Y la idea ahí del texto es, alabaremos a gritos al Señor, que nos liberó de la cautividad. Ojo, y esos judíos están hablando tan solo de su regreso a Jerusalén. ¿Cómo será cuando nosotros, el pueblo suyo, lleguemos a la Jerusalén celestial? El profeta Isaías, de nuevo, tiene unas imágenes preciosas que nos ayudan a pensar en eso. Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cómo será nuestra experiencia? Hermano, yo le pido al Espíritu Santo que en este momento te ayude a usar un poco tu imaginación, digamos una imaginación santificada, y te ayude a pensar en ese momento. Trata de pensar en lo que ha sido la mayor alegría de tu vida. Bueno, la mayor alegría de tu vida es nada comparado con la alegría y la felicidad que vivirás cuando llegue el fin de la cautividad. Pero esta experiencia indescriptible de alegría que nos está esperando al fin de la cautividad, ya nosotros hemos degustado un poquito. Ya nosotros hemos saboreado un poquito esta experiencia. Ya hemos tenido un anticipo. ¿Cuándo? Cuando fuimos convertidos. Cuando nosotros fuimos convertidos, fuimos libres del pecado, fuimos libres del diablo, fuimos libres de la condenación. Y ahora le quiero preguntar, hermano, ¿lo recuerda? ¿Lo recuerda usted? Ya ahí usted comenzó a experimentar el fin de la cautividad. ¿Recuerda ese gozo? Muchos de nosotros no podemos recordarlo y no tener esa experiencia emocional preciosa de sentirnos felices, de haber sido perdonados, de haber sido salvados. Hermanos, esa experiencia de tu conversión es una degustación del gozo que tendrás al fin de la cautividad, y lo que el Espíritu Santo quiere es que comiences a soñar con ello. Ese gozo permanezca en tu vida y tú lo anheles todo el tiempo, pero ese gozo que tuviste en la conversión no podrá ser comparado con aquel gozo. Por eso se habla de él como un sueño, y eso es soñando con el fin de la cautividad. Y ese fin de la cautividad será evidente a todo el mundo. Termina diciendo el verso 2. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Nuestro Dios será alabado y glorificado cuando nosotros lleguemos al fin de la cautividad. Pero nosotros nos uniremos a ese reconocimiento de sus grandes obras. Versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y repite la nota dominante, estaremos
alegres, estaremos alegres. De nuevo, el profeta Isaías nos trae otra imagen hermosa de esa alegría. Dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría. Y oigan esto, y gozo perpetuo. Hermano, ¿usted ha tratado de pensar en esas dos palabras juntas? Gozo, un gozo que es como un sueño, que usted ni siquiera lo puede describir, y la palabra perpetuo. ¿Usted ha tratado de pensar en eso? Hermano, eso es un sueño, uno no puede ni siquiera imaginar eso. Cuán feliz estarás, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y repite, tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hermanos, por eso es que el Evangelio es una buena noticia, porque está llena de gozo. Gozo al principio, cuando te conviertes, gozo, puedes caminar con gozo aún en medio de la cautividad, y un gozo indescriptible al final, que parecerá un sueño. Tendrás que pedir que te pellizquen. ¿O será que yo sí estoy aquí? ¿Será que sí soy yo? ¿Será que sí estoy aquí en esta felicidad, viendo al Señor, viendo a mis hermanos, viendo su creación renovada, sus otras criaturas celestes? ¿Será que sí soy yo? Hermanos, debemos soñar con el fin de la cautividad. Eso es algo que nos debemos predicar constantemente. Debemos anhelar el fin de la promesa del Evangelio, que la promesa del Evangelio se cumpla a cabalidad. Debemos anhelar que Cristo sea glorificado con el cumplimiento de todo lo que Él dijo que haría, lo cual es la buena nueva del Evangelio. Pero para que eso ocurra, en nuestro segundo punto vemos que tendremos que orar, que los cristianos estamos llamados a orar para que ocurra lo que Dios ya ha prometido. Y ese es nuestro segundo punto. Orando por el fin de la cautividad. Primero, soñando con el fin de la cautividad. Segundo, orando por el fin de la cautividad. El tono del pasaje cambia y ahora se ve al autor como en una actitud de recogimiento, haciendo una súplica al Señor. Primero está soñando y su mente está volando a esos lugares. Pero ahora se detiene un momento y dice, yo quiero, Jehová, que eso ocurra. Verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y esa expresión, haz volver, lo que quiere decir es revierte, cambia nuestro cautiverio, sácanos de este cautiverio que es un desierto, pero tú nos sacarás de aquí y nos llevarás a un lugar precioso que está bañado por un precioso y poderoso río. El texto continúa diciendo, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Aquí hay un detalle geográfico que es importante entender para poder entender esta oración. El Negev es un desierto, y en ese desierto existe casi todo el año, casi toda la temporada seca, está el cauce de un río seco, es decir, la huella de que un río pasa por ahí. Solo con las lluvias que se derraman sobre algunos montes muy altos en otras regiones distantes, solo con esas lluvias se produce el agua que, descendiendo por las laderas de los montes y bajando hasta el valle, produce el río que ocupa ese cauce. Y hermanos, eso ocurre de manera súbita. Así que lo que nos está diciendo aquí el autor bíblico es que nosotros debemos anhelar el fin de la cautividad y debemos anhelar que ocurra pronto. Que ojalá fuera pronto, que ojalá fuera ya, que ojalá fuera como cuando el arroyo está seco y de un momento a otro viene el río. Y esa idea de anhelar ese fin y que ese fin sea pronto y que sea rápido se repite en otras secciones de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 35 se ve cómo se anhela el fin de una angustia y se espera que ocurra pronto, rápido, súbitamente. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Oigan esto, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cómo aparece la mañana? La mañana aparece de un momento a otro, aparece súbitamente. Entonces, así
como Israel sufría el cautiverio y deseaba que lo más pronto posible, y ojo, ellos sabían que eran 70 años, pero igual el deseo de salir de ahí les hacía anhelar que fuera pronto, que fuera súbitamente. Así como Israel anhelaba y oraba por la salida del cautiverio, así la iglesia que tiene otras formas de cautiverio debe orar mientras está en este mundo de aflicción, atacado por sus enemigos, luchando contra sus pecados. La iglesia debe orar para que termine pronto su cautiverio y súbitamente estemos ante un valle hermoso, regado por ese río poderoso que producirá toda clase de vida, y que esto se haga lo antes posible. Pero por eso es que debemos orar por la segunda venida de nuestro Salvador, porque ese será el final de todas sus promesas contenidas en el Evangelio. Así como Daniel, aunque él sabía que el cautiverio duraría 70 años, Daniel oró para que se cumpliera la profecía del profeta Jeremías. La pregunta es, y voy a comenzar con la primera de una vez, hermano, ¿sueñas tú con el fin del cautiverio? ¿Está en tu mente con frecuencia esa escena cuando estemos como soñando de lo indescriptible de la alegría? ¿Llena eso tu mente? ¿En qué te hace pensar cuando hablamos estas cosas, pensando en el Nuevo Testamento? ¿En qué te hace pensar? ¿No te hace ir a las palabras del apóstol Pablo cuando dice, poned la mira en las cosas de arriba? ¿En dónde está habitualmente tu mente? Una de las razones por las cuales sufrimos tanto y no podemos tener paz en medio de la aflicción es porque nuestra mente está muy terrenal y no tenemos esta clase de pensamiento con frecuencia. Por eso es que es necesario insistir en que debemos soñar con el fin del cautiverio. Y eso debe ser habitual y común para nosotros. Pero si tú no piensas en eso con frecuencia, no lo sueñas, no lo imaginas, la otra pregunta pues tampoco la vas a responder positivamente. ¿Oras tú con frecuencia por el fin del cautiverio? ¿Ustedes saben qué? El Señor en el Padre Nuestro nos enseñó a orar por el fin del cautiverio. ¿O no? Cuando dice, venga tu reino. Nosotros debemos orar con frecuencia de que el fin del cautiverio sea pronto, de que podamos salir de Babilonia, de que podamos ver a nuestro Señor y disfrutar de Él. Así que son dos cosas que son importantes para tener una mente preparada para la aflicción. Soñar con el fin de la cautividad y, como una consecuencia lógica, orar frecuentemente por el fin de la cautividad. Pero no solamente debemos soñar y debemos orar, sino que el pasaje nos muestra que debemos trabajar. Estos judíos no se quedaron estáticos sufriendo y quejándose de sus sufrimientos, no se paralizaron, ellos continuaron trabajando en el cautiverio. ¿Y por qué no se paralizaron y siguieron trabajando? Porque tenían una promesa del fin del cautiverio. Y ese es nuestro versículo 5. Dice, los que sembraron con lágrimas. Noten ahí cómo la actividad agrícola se hace como una especie de símbolo del trabajo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que sembraron con lágrimas? Nosotros estamos habituados a usar este pasaje de nuevo para aplicarlo al evangelismo. Tenemos la idea de que ir sembrando el evangelio, y en realidad pues es una aplicación adecuada. Sí, sembramos con lágrimas cuando rechazan el evangelio, a nosotros nos duele, en fin. Pero este pasaje en su contexto inmediato no se refiere tanto al evangelismo, sino que se refiere al trabajo que hacían o que hicieron los judíos creyentes en el parte del remanente de la cautividad. El remanente que vivió los 70 años, ellos son los que sembraron con lágrimas. Como por ejemplo Daniel. Daniel y sus amigos, Ezequiel y todos los hombres piadosos que vivieron el cautiverio y los que regresaron del cautiverio, mientras vivieron su cautiverio, fueron hombres piadosos que sembraron con lágrimas. Y aquí no está hablando de evangelismo, porque ellos no estaban evangelizando a los babilonios. Bueno, yo no puedo asegurar eso con absoluta certeza. Es posible que algún babilonio se haya convertido a la fe judía.
Pero la esencia básica de este sembraron con lágrimas no era evangelizar, la esencia básica era preservar la fe en Jehová, preservar al pueblo que había caído en pecado, que había ido a la idolatría y que había sido castigado. Era tratar de recuperar a la nación de su pecado y su maldad para volverla a traer a Jehová. Los hombres que trabajaron para conservar a Israel o para hacer que Israel sufriera una reforma, para que Israel regresara a Jehová, estando cautivos, ellos son los que sembraron con lágrimas, ellos son los que se mantuvieron enseñándoles a sus hijos desde pequeños la ley, ellos son los que hacían las reuniones familiares, ellos son los que plantaron las sinagogas, los que hicieron las sinagogas para que la nación judía no abandonara su fe, no abandonara su tradición, no abandonara lo que ellos fueron. Esos son los que sembraron con lágrimas, esos líderes, esos hombres de Dios, mujeres de Dios, que estando cautivos, sufriendo el dolor del cautiverio, no se paralizaron, sino que siguieron trabajando para que la nación de Dios no desapareciera y para que hubiera un remanente piadoso, para cuando Ciro le fuera ordenado hacer regresar al pueblo, ellos estuvieran listos para volver a ser el pueblo de Jehová en el lugar de Jehová. Esos son los que sembraron, esos son los que trabajaron. Y dice el texto que ellos lo hicieron a pesar de su dolor, a pesar de su angustia. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían una promesa. Porque su alma no fue destruida por el cautiverio. Ellos no fueron paralizados. Ellos lloraban, sí. Lloraban, y ahí vimos en el otro salmo, en el 137, que ellos lloraban, pero su arrepentimiento por los pecados de la nación, su lamento por la pérdida de la nación. Imagínense cuando llegaron las noticias de que el templo había sido destruido, como vemos en los otros dos profetas que siguen, en Jeremías y en Ezequiel. Cuando llegó la noticia de que el templo fue destruido, cuando llegó la noticia de que las murallas de Jerusalén fueron destruidas, ellos lloraron, sembraron con lágrimas, pero aún así, el sábado tenemos que ir a la sinagoga, nuestros hijos tienen que oír la ley, tú tienes que aprender a temer a Jehová, en mi casa serviremos a Jehová. Esos son los que sembraron con lágrimas, los que vivieron el cautiverio sin perder su fe, los que vivieron el cautiverio con la esperanza de que ellos eran pueblo de Dios y lo serían para siempre. Esos son los que sembraron con lágrimas y esos somos nosotros. Nosotros somos pueblo de Dios y lo seremos para siempre. No importa el estado de cautiverio en que estemos. Así la iglesia está en cautiverio, hermano. Si su pastor no predica la palabra de Dios correctamente, usted tiene esperanza de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted tiene esperanza, así que el sufrimiento, el dolor de vivir lo que está viviendo, la situación en su iglesia no lo debe paralizar. Usted debe sembrar, usted debe laborar como un siervo de Dios. En otras palabras, podemos decir que estos hombres que sembraron tenían lo que les he compartido, una mente preparada para la aflicción. Es una mente que no se detiene ante la aflicción. ¿Por qué puede seguir trabajando? Porque tiene promesa, tiene el Evangelio, cree en el Evangelio y de una manera especial, según el contexto, tiene la seguridad de que esa cautividad va a terminar. Y ese trabajo que ellos realizan, dice el texto, tiene recompensa. Ninguno trabaja para Dios en vano. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es decir, el fruto de su trabajo ellos lo verán. Ellos verán y recogerán. Ellos soñaron con el fin de la cautividad, oraron con el fin de la cautividad y trabajaron para preservar su nación hasta el fin de la cautividad, porque su Dios era el que los había metido allá y ellos sabían que su Dios los iba a sacar y que su Dios no podía dejar de ser Dios. Por eso trabajaron y se esforzaron a pesar del dolor, a pesar del llanto, a pesar de que no podían cantar los cánticos de Sión, a pesar de que sus ojos se inundaron de lágrimas y su corazón se partió cuando escucharon que el templo fue destruido. Así cuando nosotros veamos la iglesia que parece que va a desaparecer porque nadie predica el Evangelio, nosotros tenemos promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hermano, eso es predicarse a uno mismo. Y eso es lo que te ayuda a sostenerte en medio de esa grande aflicción. Y esa recompensa será
abundante. Verso 6 dice, irá andando. Y esta expresión andando yo la asimilo con sembrando. El sembrar es lo mismo que andar, es no estarse quieto. Es que la aflicción, la situación difícil no me paraliza. Dice sembraron, y esos que sembraron están andando, están moviéndose, no están paralizados. Dirá andando y llorando. Y ya ustedes saben por qué están llorando. Están llorando porque están cautivos, están llorando porque el rey, la esperanza de sus almas. Para los israelitas el rey era su esperanza. El rey era un lacayo, un súbdito del rey de Babilonia. Ellos lloraban al ver su rey sometido al rey de Babilonia. Ellos lloraban al ver que los babilonios se burlaban, y todas esas cosas los llevaban a llorar. Dice, irá andando y llorando. No está quieto hasta que está llorando. Aún está llorando, no está quieto aunque esté llorando. ¿Quién? El que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es la semilla que estos hombres llevaban en su corazón? Nosotros somos el pueblo de Jehová. Nosotros tenemos la promesa de Jehová. Él cumplirá su promesa, nosotros saldremos de este cautiverio. Ese es el evangelio, esa es la preciosa semilla que ellos llevan en su corazón. Hermanos, el evangelio es eso, una semilla que nosotros llevamos en el corazón. Y aunque la tengamos que cargar con lágrimas, tenemos que seguir andando. Ese es nuestro tesoro. Y mire, ellos no se detuvieron, aunque estuvieron llorando, no se detuvieron, siguieron sembrando la preciosa semilla. Y Dios es fiel, Él recompensa al justo que trabaja, aún en la adversidad. Dice la segunda parte del verso 6, mas volverá a venir con regocijo. Otra vez el Salmo regresa a la primera parte, cuando se habla del regocijo de los que sueñan en el final. Volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, es decir, la semilla dará su fruto. Y ellos tendrán un enorme paquete de espigas de trigo en su mano que representa las recompensas y los resultados del trabajo que se hizo con lágrimas, del trabajo que se hizo con intenso dolor, del trabajo que se hizo con una mente que no se paraliza ante el dolor. ¿Qué nos enseña entonces este precioso salmo? 3 cosas muy sencillas. Que el pueblo de Dios tiene aún algún tipo de cautividad por causa del lugar donde vive y los enemigos que aún lo acosan, y que el pueblo de Dios tiene que sufrir esa cautividad. En segundo lugar, que el pueblo de Dios debe soñar con el fin de la cautividad, pero también debe orar por el fin de la cautividad, porque tiene una promesa, y debe trabajar a pesar de la aflicción para que venga el fin de la cautividad, porque este pueblo tiene esa promesa. Pero ahora debemos preguntarnos, y esto es para de nuevo mostrar que todo pasaje de la Escritura nos lleva al Evangelio. Debemos preguntarnos, ¿para qué se escribió este salmo en este punto de la historia de la redención? No solamente estaba revelando una realidad histórica que sirvió a los que escribieron, al que escribió el salmo y a los que estaban con él, sino que este salmo se escribió para hablar del Evangelio. Se escribió para hablar de Cristo. ¿Dónde está Cristo en este salmo? Ya hemos visto que la cautividad de Israel es un tipo, puede ser una figura de la cautividad del ser humano. Que Babilonia puede representar el poder de las tinieblas, el diablo, el pecado y la muerte. Y que la liberación de Israel de la cautividad es un tipo de la liberación de los elegidos de Dios, de la condenación, del pecado, de la muerte eterna y de la entrada en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y quién realiza esto según el Salmo? Jehová. ¿Pero por medio de quién lo hará Jehová? Por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad que se encarna. Él es quien se encarga de sacar al pueblo de la cautividad. Cristo en realidad es el centro de este pasaje. Él es el que libra al pueblo de la cautividad. Él es el que lleva al pueblo hasta el fin de la cautividad, y en el fin de la cautividad le da la alegría de la cual se habla aquí. La alegría de la cual se dice es como un sueño, será por ver a Cristo. Esa es la gran alegría de su pueblo. Eso es, y por eso lo que Dios nos dará, verle a Él. Y por eso Cristo es el protagonista, Él es el centro de este salmo. Él es el que libera a su pueblo de la cautividad. Hermanos, aquí está el Evangelio.
Pero Cristo hace eso, liberarnos de la cautividad en 2 etapas. En 2 etapas lo hace. Primero en su cruz nos libera de la cautividad presente, de la que ya nos ha liberado, del pecado, del infierno, de la muerte. Esa liberación ya ocurrió. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y por eso es el título del mensaje, el cautiverio de la cautividad, porque Cristo ya cautivó la cautividad, ya dominó la cautividad, ya la cautividad tiene un dueño, un señor, alguien que la ha dominado y la ha derrotado. El cautiverio de la cautividad. Cristo destruyó la cautividad. Nosotros somos libres, pero aún no somos perfectamente libres. El cumplimiento literal de nuestra libertad total, de la cual el Salmo es una figura, ocurrirá en la segunda venida de Cristo, y esa es la parte final del Evangelio. Así que el Evangelio no solamente es importante en nuestra conversión, el Evangelio no solamente es importante en nuestra santificación, sino que el Evangelio es importante para el final de toda nuestra experiencia como hijos de Dios. El Evangelio es el principio, el Evangelio es el intermedio, el Evangelio es el final. Y nosotros debemos predicarnos el Evangelio, lo que enseña acerca del principio, lo que enseña acerca del curso y lo que enseña acerca del final de su obra y su promesa, de la promesa del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no está aquí solamente cuando nosotros miramos el pasaje en el desarrollo histórico de la redención, sino que el Señor Jesucristo está en este pasaje, creo yo, de una manera muy especial en el verso 6. En el verso 6 nosotros notamos algo extraño en el pasaje. En el verso 5 viene hablando del pueblo de Dios y las palabras se acomodan al pueblo como un colectivo y reflejan un plural. Dice el verso 5, los que sembraron, habla de plural, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Pero en el verso 6 ocurre algo extraño. El verbo cambia a singular. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Si seguimos la lógica del pasaje que habla sobre el pueblo que está en la cautividad, no debería decir irá, sino irán. Y por esa razón, porque dice irá, yo puedo preguntarme, ¿quién es ese que irá en singular llevando la preciosa semilla? ¿Quién es el que tiene que poner su vida como una semilla? ¿Quién es el que tiene que sembrar su vida como una semilla para que hayan muchas gavillas, para que muchos tengan vida? Como dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 24, que el grano de trigo debe ser sembrado en la tierra y debe morir. ¿Quién sembró con lágrimas su propia vida como una semilla? ¿Quién es el que caminó andando y llorando durante toda su vida para traer como fruto muchas gavillas? En un mundo que era un mundo oscuro, la Babilonia de toda oscuridad, ¿cuáles son esas gavillas que él ya trajo? No nos muestra el fenómeno de la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, que ya él trajo muchas de esas gavillas. No somos nosotros, queridos hermanos, que hoy le adoramos parte de esas gavillas. Así que este salmo, en cierta forma, nos habla de que Cristo puede ser ese que irá andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla y el que volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y eso es lo que se cumple en su primera y en su segunda venida. Y durante esos dos eventos, toda la iglesia, por la predicación del Evangelio, traerá mucho más fruto y completará esas gavillas que él ganó por su muerte en la cruz. Así que este precioso pasaje nos habla no solamente del final
del cautiverio y nos lleva a tener la esperanza de libertad del cautiverio, sino que nos muestra a Cristo una vez más como el autor de esa libertad y el que verdaderamente anduvo llorando y sembrando la preciosa semilla para que nosotros lleguemos a ser de sus gavillas. Habiendo entendido el pasaje, entonces, vamos a preguntarnos a manera de aplicación, hacer algunas preguntas sobre la cautividad, ya no del pueblo de Israel, sino la cautividad de la iglesia de Cristo. Y podemos preguntarnos lo siguiente: ¿está la iglesia de nuestros días en algún tipo de cautividad? Y la respuesta es sí. Está llena de un falso evangelio. La iglesia está llena de falsos profetas, de mujeres pastoras, de una falsa adoración, de malas prácticas en la vida cristiana. Si eso es así, y nosotros estamos viviendo en esta generación que es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El pasaje nos lo dice claramente, 3 cosas. Primero, ¿qué? Soñar con el fin de la cautividad. Es decir, para la situación actual de la iglesia, soñar con una reforma para que la iglesia salga de esa cautividad. ¿Qué más debemos hacer? El pasaje nos lo dice: orar. Orar para que eso se produzca, para que la iglesia salga de esa parálisis, de ese engaño. Pero en tercer lugar, trabajar. Nos duele que la iglesia esté así, nos duele ver, quizás tú estás dolido porque ves a tu pastor predicando otro evangelio, te duele, pero no te debes quedar paralizado, tienes que trabajar. Tienes que tratar de hacer algo para que tu iglesia o tu pastor conozcan el verdadero evangelio. Sueña con el fin de esa cautividad, ora por el fin de esa cautividad, pero también trabaja. Pastor, pero es que además de eso yo tengo un problema en mi hogar. Yo tengo un problema de una enfermedad. Pastor, usted no sabe, yo tengo un problema este y otro. Y en los últimos 6 meses me vino uno después del otro, como si fuera una metralleta. ¿Yo con qué aliento voy a trabajar? Tienes en la promesa de Cristo la fuerza para poder trabajar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Tú portas la semilla y lo que el Señor te dice es: trabaja. Quizás al principio piensas que no puedes hacer mucho, pero queriendo hacer algo, Dios te pondrá a hacer algo. Ora, sueña, ora y trabaja por tu iglesia o por la iglesia de nuestro tiempo, porque ella ciertamente está en cautividad. Pero si aplicamos esto a tu propia vida y pensamos, ¿está tu vida en algún tipo de cautividad? Quizás eres cristiano y estás todavía atrapado en algún pecado que no has podido vencer, o un defecto muy severo de tu carácter que no has podido cambiar. ¿Qué debes hacer para ser libre? Bueno, sueña con el fin de la cautividad, y eso implica predicarte el evangelio. Eso implica conocer el evangelio, porque lo que te hace libre es el evangelio. Y luego ora al Señor para que el Señor te dé la gracia de salir de esa cautividad. Pero también debes trabajar. Si es un pecado, debes mortificarlo. Si es algún problema serio, debes buscar consejo sabio y buscar qué es lo más adecuado para hacer en esa situación. Pero no te quedes paralizado. Sueña, ora y trabaja. Todas las aflicciones, incluso, que suelen parecer como alguna cautividad para nuestra vida, el Señor las permite para que nosotros anhelemos el fin de la cautividad y aprendamos a trabajar en medio del sufrimiento. No debemos paralizarnos por el dolor de la aflicción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos promesa de que esa cautividad terminará. Y la otra aplicación obvia y que viene también del pasaje y que es la que conocemos, es la evangelización. Nosotros debemos continuar sembrando la preciosa semilla, llevando a los corazones el poderoso evangelio de Cristo, y el Señor traerá salvación a los que Él ha elegido. Así pues, en este precioso salmo podemos ver la realidad histórica del pueblo de Israel en su cautiverio babilónico, pero podemos ver también el evangelio de Cristo y unas poderosas enseñanzas y aplicaciones que nos ayudan a predicarnos a nosotros mismos el evangelio y a saber que nosotros podemos vencer la aflicción, la angustia, la tristeza y la depresión con el poderoso evangelio de nuestra salvación y sus promesas, de una manera especial con la promesa del fin de la cautividad. Hermanos, sueña con el fin de la cautividad. Ora
por el fin de la cautividad. Y trabaja. Dios te dará cada vez más oportunidades de trabajar para que llegue el fin de nuestra cautividad. Vamos a terminar en oración.